Bueno, vamos a hablar sobre el tercer parcial de Ingeniería de Software 2, lo cual está basado en las dos tareas, tarea 3 y tarea 4. En la tarea 3, administración de configuración de software. La tarea 4, técnica y estrategia de prueba de software. Vamos a aplicaciones prácticas. Documento de gasto de materiales. Vemos aquí. Dice lo siguiente, documentar los gastos de materiales y el uso de equipos industriales en una empresa de producción textil, incluyendo presupuestos y motivos de excedentes. Se crea un procedimiento automático en los módulos de producción para guardar una constancia de la base de datos cuando se realizan cada una de estas operaciones. Como aquí veamos, podemos observar esta parte. También se agregarán varias tablas a la base de datos para guardar estos datos y agregar a una ventana en la que se puede visualizar el historial y otra en la parte que se puede dar explicación de los materiales excedentes. Para identificar las personas que se realizan las operaciones para la documentación, por ejemplo, quien es un equipo de un determinado momento, se procederá a conectar procedimiento automático en la hora de hacer un registro en el inicio de sección en el sistema principal y con el módulo de control de horario de los empleados se manejan con tarjetas, lectores de tarjeta. Para registrar los presupuestos excedentes se crearán las siguientes ventanas. Presupuesto, materiales, cantidad, aquí se crea. Presupuesto nuevo, modificaciones para los presupuestos que se realizarán automáticamente según se realicen en las operaciones normales de la empresa. Aquí tenemos la tabla presupuesto, lo que cuenta con ID, cantidad actual, fecha y hora de apertura, fecha y hora de cierre, cantidad inicial. Aquí tenemos la otra tabla, historial de excedente. Aquí tenemos la otra tabla, detalle de historial de excedente. Aquí tenemos la historial de presupuesto. Aquí tenemos la otra tabla, historial de materiales. Detalle de historial de materiales y historiales de uso de maquinaria. La otra parte incluir el local de una red de supermercados en la política actual de descuento que se rige hasta ahora por rango de cantidad comprada y tipo de cliente, siendo estos últimos campos clave primaria de la clave correspondiente junto al producto. Para concluir, al supermercado vamos a agregar un campo a los clientes para guardar el tipo de cliente. Otra parte, guardar el tipo de cliente y también vamos a agregar otra tabla para guardar los rangos de descuento para productos según la cantidad comprada. Y la tabla de productos se agrega un campo que sea el descuento máximo para evitar que se genere pérdida con los descuentos y otro para decir que saber si el producto es aplicable o descuento. Aquí tenemos la tabla persona, aquí tenemos la tabla supervisor, aquí tenemos la tabla de horarios, aquí tenemos la tabla de historial de valorización de descuento, aquí tenemos la tabla cliente, aquí tenemos la tabla tipo cliente, aquí tenemos la tabla política de descuento. Aquí tenemos la tabla sucursal, aquí la tabla dirección. Aquí tenemos la tabla rango por cantidad o rango de cantidad. Aquí tenemos la tabla producto. Luego, se implementará una función en el modelo de facturación que determinará el descuento y aplique el producto. Esta estará llamado la base de datos de consulta que descuentos son aplicables para cada producto y cuáles productos no admiten descuento. Cuando no se admite el descuento, el método volverá un valor nulo. Si es aplicable el descuento, se hará la consulta y se devolverá una lista con todos los descuentos aplicados para ese producto.
Para que se devuelva la lista del cliente de ser aplicable el descuento, la lista de descuentos estará entonces conformada por todos los descuentos aplicables por producto y de acuerdo a la cantidad comprada luego de que seleccione los descuentos. Un supervisor tendrá que validar el descuento. Al momento de validar, se guardará un registro con todos los datos de referente a la transacción realizada y se procederá a hacer el descuento, a procesar la compra. Aquí tenemos el listado. Declaramos doble, cliente, producto y cantidad. Aquí hagamos el proceso. Aquí hagamos for each, descuento, en descuento, precio. Sigamos por la otra. En un sistema de ayuda de ayuntamientos municipales para cobrar impuestos por letrero, incluir el material en que está hecho el mismo. En una tabla en la que hasta ahora el impuesto se calcula por tamaño en pies cuadrados. Primero, se agregará a la tabla de letrero en la columna de material que hará referencia con una tabla nueva que se creará llamada material letrero, que contará con el nombre de material y un límite de tamaño por los letreros de ese material. Luego se agregarán otra tabla donde se guardarán los rangos de precios según el tamaño de los letreros. Aquí tenemos la tabla, tiempo de letrero, tamaño de letrero, tarifa, letrero, dirección, cliente, tipo de letrero, rango, precio, tipo de letrero. Aquí tenemos con materiales de letrero, rango, precio, material. Luego, para calcular el nuevo precio de los letreros, tomando en cuenta el material de que esté hecho, se implementará el siguiente método. Doble, calcular el precio del letrero, ejecutar el límite from material del letrero. El método verificará el letrero no se pase de tamaño máximo para cada material y luego en búsqueda de la base de datos el cual el precio corresponde para determinado material. Cuando el tamaño del mismo está entre el rango de valores, si el tamaño supera el máximo permitido, volverá un valor nulo. Si no, volverá el precio correspondiente. El precio correspondiente estará determinado también por el tipo de letrero, por el tiempo de tarifa o se contrate. Por otros factores, como si el letrero está iluminado, donde se coloque el letrero en una cruza de calle en la parte pancarta. Y por lo último, si es una compañía de publicidad que contrate el letrero y se ofrece tarifas especiales. Sigamos. La pregunta número 10. El módulo para asignar enfermeras de una clínica, controlar quienes pueden sustituir algún caso necesario en la base si han mejorado los equipos necesarios según el área donde se requiera. Para este módulo se guardarán los datos referentes a la experiencia de la enfermera. Al momento de contratarla se agregarán las siguientes tablas para poder hacer relaciones entre estas, los equipos, las áreas especiales, etc. También se implementará un proceso que según la enfermera que se tenga que reemplazar para representarla, la enfermera acta para sustituir y se puede sustituir a una enfermera por otra. Enfermera que cada una cumpla con una cualidad necesaria, validará los horarios de la enfermera a la hora de hacer valoraciones, como que dice, y recomendaciones. Por último, en caso que haya enfermera capacitada para realizar la tarea recomendada,
Las capacitaciones que en este sistema para uso equipo. Trabajo de algún área en específico en términos de tiempo disponible para la misma. Aquí tenemos lista de enfermera. En un módulo bancario que asigna tickets a los clientes a su llegada, según vaya caja o negocio, manejar que algunos clientes pueden ir a cambio lugares y no deben tomar otro ticket. Se crea un par de tablas en la base de datos para administrar y controlar turnos que dará la máquina, así como la fecha mantenimiento de esta. Aquí tenemos la tabla turno, luego la tabla servicio, luego la tabla cliente, luego la tabla historial de turno. La tabla cliente va a la tabla persona, la tabla servicio va a la tabla servicio verso puesto atención y de ahí estaba puesto atención. También se implementa un módulo o un método para gestionar los turnos que funcionará con un conjunto con cada una de las máquinas electrónicas dispensadora de turnos. La misma estará equipada con un lector para poder identificar a los clientes con su cédula. Este método se encargará también de asignar turnos de manera inteligente a los clientes que vayan para negocio y caja. Estos clientes se deberán dar un ticket con 2 turnos y el sistema le dará prioridad al cliente elegida a la pantalla de la sección. El módulo de calcular las personas que se encuentran en la fila actualmente basándose en el número de tickets dispensados que no han sido atendidos y darán turno de proporción al tiempo estimado de aspiración de cliente para evitar que se pase el turno del otro lado, momento determinará con otro servicio. Este es el método. En un taller de reparaciones, controla la asignación de técnicos recomendados para tipos inconvenientes, aunque puede haber algunos aspectos asignados a todos los problemas de un tipo de pieza específico dependiendo del dominio del mismo y la experiencia en el tema. Se agregarán las siguientes tablas a la base de datos del taller de reparaciones que para reflejar la experiencia de los técnicos y los dominios del problema de los problemas a ser solucionados. Estas son las tablas. También se implementará un método para la asignación de los técnicos en el módulo de asignación. Este módulo permitirá realizar las asignaciones a los técnicos, permitiendo asignar a los problemas, ya sea solo o uno o varios. También se recomendará los técnicos que cumplan con los requerimientos del problema y que tengan experiencia, así como que el horario adecuado, y en caso que no dispone un técnico capacitado, se recomendará una capacitación para el problema en cuestión si se puede cumplir dentro de las restricciones del tiempo encargado. El método. Este método devolverá a los técnicos aptos para trabajar en una determinada problema o un determinado vehículo y los ordenará según la experiencia que tenga realizado el trabajo. También se realiza un apartado en el cual del detalle para la asignación de los técnicos, incluido lo siguiente. Vámonos con caso de estudio. Fuente de administración del sistema, información del número 10. Elabora el proyecto de la parte 3 de diseño del portal información empresarial. El contenido fue crear un portal administrativo que ayuda a los empleados de la empresa Unity Star Prime Corporation
a tener el acceso requerido para poder visualizar la información de la empresa. Esta es la pantalla del inicio. Podemos ver un poco la información de la empresa con un botón para obtener más información. También se muestra la producción que se ofrece y cómo contratarlo. Es importante mencionar que el portal de la empresa posee un asistente virtual para responder preguntas o dudas que presente el usuario, con la idea de ofrecer un servicio de calidad y siempre disponible. Responda a las preguntas de la sección interactiva, organizaciones, rediseño de procesos de negocio en la administración de pequeñas empresas. ¿Cuál es el problema del sistema de cómputo existe en la ALS y por qué la SBA decidió cambiarlo? El problema que era que el sistema estaba descontinuado, lo cual trae graves problemas de seguridad en el departamento de TI. Además de que el sistema estaba destinado a SSM, hizo que su rendimiento en las operaciones fuera baja debido a que debía de ser realizada una después de otra. ¿Cuál fue el propósito de reorganizar la onda y centralizar la TI en una sola oficina? ¿Y de qué centraliza otras funciones como de centro de atención telefónica en una sola oficina? El propósito de la reorganización de la onda y la centralización de departamentos era para aumentar los procesos principales de cada departamento, con lo que se solucionaban la disminución significativa de los errores. ¿De qué otra forma podrán utilizar la agencia los sistemas de información para mejorar el proceso de solución, aprobando la administración de presupuesto? Como la solución se puede utilizar servicios, aplicaciones móviles para solucionar aprobación administrativa de presupuesto. Con esto se permite que algunos clientes realicen procesos de forma remota sin necesidad de tener presente en el negocio. Responda la pregunta del caso de estudio que puede reservar del ejército de Estados Unidos para correspondiente a los soldados. Redacte un informe de análisis de sistemas sobre el sistema de pago del ejército de Estados Unidos, qué problemas se han presentado con los sistemas asistentes, qué factores de administración, organización y tecnología causaron estos problemas. ¿Cuáles son los objetivos y los requerimientos de información de una solución de sistema? El sistema de pago del ejército de los Estados Unidos es un sistema obsoleto, lo cual trae consigo que exista una falta de actualización a la adaptación de seguridad debido a que el sistema con un rango de vida mayor de 40 años, este sistema no es capaz de establecer una comunicación con otra, lo cual produce dificultades en proveer y ser provisto de información de otras entidades externas a este. Tenía el problema a la hora de realizar los pagos a los empleados que en algunos de los momentos hacían pago de más, pago incompleto y en algunos casos no hacían los pagos necesarios. Esto causaba que muchos de los pagos sobrevalorados no fueran devueltos y eran causados por no que había registro de la cantidad correcta a pagar a los empleados en el sistema. Así, los registros se hacían de forma manual, lo que causaba la lentitud en el proceso de los errores. También tenemos la partida monetaria de parte del ejército de los Estados Unidos debido a la necesidad de contratar nuevo personal para la realización de las operaciones del sistema de cómputo que no podía realizarse ya que no contenía esta característica.
Los problemas se incrementaron al pasar de los años debido al crecimiento de la incorporación de nuevos soldados. Al haber analizado los problemas, se puede determinar que el sistema es obsoleto y deficiente en todos los sentidos. No es funcional y es incapaz de realizar las funciones que se requieren por las operaciones debería ser realizada en la base de operaciones manuales y automatizadas. ¿Cómo se puede, cómo parte de su informe el diagrama de proceso de negocio para el pago de los de revista del ejército a través de la nómina de compatibilidad, anticidad y cómo se debería mejorar? Aquí tenemos el diagrama. Un inicio, revisión de la orden. La orden ha sido concreta. Si no, vuelve otra vez. Si es concreta, acceder al servidor. Tenemos otra pregunta. Acceso de nuevo a los datos. Si no, vuelve otra vez. Si es concreta, orden de pago, añadir direcciones, agregar a dirección o adicional. Perdón, agregar información adicional. Luego enviar resultados a los encargados. Orden de comprobada. Imprimir la orden. Si no, cancelar la orden. Concepto práctico. Supongamos un cambio en el software que entregó el nivel 1. La materia aplica 5 tareas de CSS, identifica el control de invención, control de cambio, auditoría, configuración, generación de informes, incluyendo cualquier documento a utilizar en cada una de ellas. Al proyecto de recursos humanos, HR, se le hace falta determinar varias tareas de gestión de configuración de software como lo siguiente: elementos, nomenclatura, versión, tipo y fecha. Control de dimensión. Puede implementar las herramientas de allí de código para manejar el control de dimensiones, el proceso para sincronización y el control de los cambios. Usará Ginium, que tiene una versión gratuita. Tenemos lo siguiente: generación de informes, auditoría de configuración, control de cambios, control de dimensiones. Incluya para el punto anterior una política de notificación del cambio, incluyendo la aceptación, responsable, respuesta. Identificación. Se solicita el cliente el cambio, el equipo de gestión analiza los requerimientos de cambio, la hora de trabajo necesaria, el número de ingenieros necesarios, el precio del cambio y el impacto que éste puede tener en otra parte del proyecto. Luego se discute con el equipo de trabajo y con el cliente y se llega a un acuerdo. Aquí se puede rechazar el cambio por no ser factible para el proyecto. Control de inversiones, control de cambio, auditoría de configuración, generación de informes. Sobre este mismo sistema, elabore un esquema de información que debe representar semanalmente con estadísticas y gráficos sobre los cambios pendientes realizados en el proceso, en espera de algún evento, revisión, aceptación, información del usuario o externa. El esfuerzo tecnológico asociado al tiempo, recursos, distribución de este esfuerzo por un usuario de cada tiempo o otros datos coincidentes importantes para la audiencia. Tenemos el gráfico: aprobado, en proceso, en revisión, en espera de información y pendiente.
¿Por qué es cierta la primera ley de ingeniería de sistemas? ¿Cómo afecta nuestra percepción de los paradigmas de la ingeniería de software? Es verdad, porque los cambios en el sistema son inevitables debido a la misma naturaleza de los sistemas que se comportan más como seres vivos que involucran para cumplir con las necesidades de su ambiente. En el caso de los sistemas, para servir mejor a los objetos de negocio, para ser más competitivos, para generar mayor ganancia o menor pérdida. Exponga las razones de la existencia de líneas de la base de sus propias palabras. Formalizar los cambios, reducir cambios, luego elevar de forma de dos partes, llevar un registro de los cambios, mejorar la cantidad. Aquí tenemos unas cuantas. Compare el contenido de este artículo con el documento del PDF, gestión con la configuración del software disponible del grupo de la web. Especifique qué tema abordará ampliar este documento con respecto al artículo. El documento de resumen del capítulo sigue el mismo estructura, pero también agrega algunos elementos complementarios con las figuras y listado del ejemplo de la base. Tenemos configuración de software, línea de base, SS. Aquí dice, estudio de documentos, PDF, guía práctica de gestión de configuración disponible al grupo web. Especifique cuáles son los detalles adicionales a nivel de práctico, ampliar con los respectos al capítulo. Actividad, rol de responsable, descripción, entrada y salida. Actividad de gestión de configuración, gestión de procesos de gestión de configuración, planificación de gestión de configuración. Este es el primer caso para una buena implementación de los procesos de gestión de configuración que consta de las siguientes actividades: identificación de los elementos de configuración, control de la configuración, registro del estado de la configuración, auditoría de la configuración, gestión de despliegue. Investigue sobre dos herramientas de control de inversiones disponibles y elabore una tabla resumida que la evalúe con respecto a funcionalidad, incluyendo la ventaja, desventaja, costos, el soporte disponible, plataforma en lo que corre, cualquier otro dato comparativo que usted considere conveniente. Elemento a evaluar, funcionalidad, beneficio, desventaja, costo, perdón, soporte disponible, plataforma que corre y control de inversión. Funcionalidad. Provee seguimiento de historial de archivos, directorio por medio de copias. Beneficio, facilita usar. Desventaja, manejo de cambio de nombre de archivo incompleto. Costo, gratis. Soporte disponible, software libre, plataforma que ocurre, multiplataforma y control de versiones centralizadas. En el siguiente link descubre la herramienta de diversos tipos para GCS en la categoría de control de inversiones, gestión de incidencia, gestión de documentación, gestión de proyectos. Si aplicara a su proyecto, detalla las ventajas que describe en su caso particular la medida adoptada para minimizar impacto de su ventaja.
gestión de versiones, gestión de incidencia, gestión de documentación, gestión de proyectos. Vamos con la tarea 4, técnica y estrategia de prueba de software. Aplicaciones prácticas. Demuestra un ejemplo de verificación y validación aplicando a su proyecto en nivel 1 de materia. Prueba, unidad de módulo de ruta, errores, la información no se actualizará correspondiente, hacer un cambio de operación. Estrategia de valor de reparación tiene variables entre lo que escribe y lo que guarda. Prueba unitaria de módulo de facturación. El registro falta cuando la factura es muy grande o pequeña. Revisión de la configuración sin errores. Prueba de integración. El mensaje de las notificaciones no coincide con la información para el inicio. Perdón, era una llamada. Prueba unitaria de módulo de facturación. El registro falla cuando se factura muy grande o muy pequeño. Revisión de configuración sin errores. Prueba de integración. El mensaje de las notificaciones no coincide con la información de la pantalla. Prueba de alfa sin errores. Prueba beta. En los reportes se sobreponen los datos cuando el número de entrada es muy grande. Al entrar al módulo de cliente, primero aparece un módulo de pantalla roja con error, luego de haber insertado con una significación estructura de JIT. Considera adecuado para el proyecto asumiendo que labore una empresa específica. El objetivo agrupa de independencia de prueba de JIT es remover inherentes problemas asociados con el hecho de permitir el desarrollo que pruebe la que ha contribuido. El responsable de desarrollo del JIT debe trabajar en conjunto para asegurar que se realizan pruebas exhaustivas. El JIT deberá funcionar a Farmasoft. A continuación de la presente de todo se representa todo en entremado para creación adecuada de JIT en su planificación. Grupo independiente de pruebas, sistema de renta, departamento, grupo independiente de pruebas, administración, personal, funciones, plan de prueba, propósito del plan. Este plan como objetivo, ese documento que contenga los planes de la prueba que se van realizando, además utilizar en fines. Para su proyecto, enfoque la estrategia de prueba como un espiral detallado de cada vuelta. Aplique a su proyecto cada una de las pruebas descritas en el capítulo. Iniciando la prueba de unidad, en cada caso detalle quienes describa en paso de probaría y especifica los formatos de los cuales especifiquen los resultados finales de la prueba unitaria. En esta prueba se recorrerán primero todos los caminos de nodo del módulo de la ruta auxiliado, que es una simulación del módulo principal. Luego que se verifique que todos los caminos están correctos, pasaremos a realizar casos de prueba que ayuden a discutir errores lógicos de la programación. Luego de que se realicen estas pruebas, se pasarán a hacer pruebas en los últimos, la estructura de datos en los ciclos, promoción. Luego pasaremos a probar interfaz
de cada uno de los procesos, integrar módulo por módulo, se verificarán que esta cumple con todos los requisitos de rendimiento y mantiene la integridad de los datos a lo largo de los procesos. Tenemos la validación y el sistema, la integración también. Para su proyecto, el proceso de depuración de detalle un ejemplo de cada una de las características de errores que expone el texto y describa cómo la manejaría. El síntoma de la causa puede ser geográficamente remoto entre sí, es decir, el síntoma puede aparecer en una parte del programa, mientras que la causa está localizada en otra parte. Ejemplo, se puede cometer un error a la hora de asignación de variables de ruta, hora de cerrar factura. Podemos hacer una validación, la cual nos permita crear o abrir una nueva ruta, si hay ruta en proceso, si no hay, etc. El síntoma puede desaparecer temporalmente al corregir otro error. Ejemplo, un error de carga de grandes cantidades de propiedades con sus imágenes puede ser un problema cuando el dispositivo que está ejecutando la aplicación también está haciendo copia de seguridad de los datos de servidores. Por ejemplo, se puede implementar una carga dinámica de recursos para variar según los recursos disponibles en el sistema en un momento determinado. También se puede restringir el caso de baja ciertas condiciones en alguna parte. Tenemos para acá. El síntoma puede ser debido a la causa que se distribuyen por una de las series de tareas ejecutándose en diferentes procesos. Ejemplo, dos tareas se pueden ejecutar de forma paralela, luego se realiza de una de las resultados y pueden ser usados por la otra. Solución. Determinar si es necesario que se ejecute de forma paralela en caso de que sí se debe establecer la tarea 2 específica los resultados de la tarea 1 cuando sea necesario se necesite. Aplique los diferentes enfoques de esfuerzo, de fuerza bruta, vuelta detrás, eliminación de causa a su proyecto con ejemplos detallados en cada caso y responda a las 3 preguntas sugeridas para el tercer enfoque. Error. El módulo de cliente formulario del agregar que ejecuta la sentencia de guardado de datos no guardados. Fuerza bruta. Llenar módulo de sentencia show, el cual producido a lo largo del proceso de registro el módulo esperado que se pueda identificar el módulo error dentro de los datos imprimidos. A continuación, se carga el sistema con un motor en caso de prueba y se busca entre la información generada. ¿Qué podíamos haber hecho para prevenir los errores la primera vez? Copiar los nombres directamente del gestor de la base de datos para minimizar esta clase de errores. Responda a las preguntas al final del capítulo. Con su propia palabra, describa la diferencia entre la verificación y validación. Utiliza dos métodos de diseño de caso de prueba y la estrategia de prueba. La verificación del contexto de la prueba tiene que ver con asegurar de que estemos probando no tenemos errores. No se cuelgue que mantenga la integridad de los datos desde hacia el sistema. La validación, el proceso de comprar el sistema constituido con los datos de sus partes, unidad frente a los requerimientos del cliente. Ambas utilizar métodos de casos de prueba. En caso de validación del objeto, de los casos de prueba es validar que se cumplen con los requerimientos. En la verificación, encontrar errores del sistema.
Caso de prueba. Plantilla para el caso de prueba. Nombre Farmasoft. Prueba reconoce modo de la ruta delivery. Descripción del caso. Configuración de prueba. Será la prueba de la lacto. Pero con 16 de RAM, procesador i7, séptima generación. La instancia ejecutará sobre Windows 10 Pro. Se tendrá acceso a Internet. Se usará una base de datos de prueba con 100 registros. Los datos no están escritos. La duración será de 1 hora a 30 minutos. Aquí seguimos. Esa es nuestra plantilla en caso de prueba. Conceptos prácticos. Elabore una tabla comparativa de todos los tipos de pruebas abarcados en el capítulo. Incluye el tipo de errores al cual se enfoca. Un grado de dificultad de aplicación según considere del 1 al 5. De dificultad o posible conveniencia. Prueba, caja blanca, camino básico, estructura de control, caja negra, el tono, especialidades, arquitectura y aplicación. Errores, sin errores, errores lógicas, errores tipográficos, dependencia de la secuencia de nodos, errores en la entrada y la salida de software, errores en condiciones lógicas, errores en bucle, configuración o ausente, errores de interfaz, errores de infraestructura de datos, errores de rendimiento, errores de inicialización y terminación, errores de interfaz del usuario, errores de tiempo real, errores de documentos, grado de dificultad, aquí tenemos un 2, camino básico tenemos un 5, estructura de control tenemos un 3, caja negra tenemos un 1, entorno especificado que arquitectura y aplicaciones tenemos un 4. Aquí están los inconvenientes. Aplique cada uno de estos tipos de pruebas a su software. Para algunos tipos como prueba, interfaz, documentación, ayuda primero debe ser representado por el objeto a probar, pantalla, ejemplo, ayuda, etcétera. Proceso. Esta es nuestra caja blanca. Aquí tenemos procesos, errores y tiempo de empleado. Camino básico tenemos procesos, errores y tiempo. Estructura de control tenemos procesos, errores y tiempo. Caja negra tenemos procesos, errores y tiempo. Entorno especializado tenemos procesos, errores y tiempo. Para no alargar tanto el video, vámonos con esta última. Responda la pregunta al final del capítulo. Mike. Usa el siguiente programa con autocomprobación de capacidad para especificar una prueba adecuada. Un programa de lee 3 valores enteros. Los 3 valores se interpretan como se representan la longitud de los 3 lados del triángulo. El programa imprime un mensaje indicando el triángulo que es escaleno, isósceles o equilátero. Desarrolle un conjunto de casos que prueba considerable probando la fuerza de... Aquí lo tenemos. Dice comprobar, imprimir mensaje, obtener lado, comprobar tipo de lado, imprimir error, comprobar valor mayor a 0 que 0, imprimir, cambiar valor, volver, verificar equilátero, verificar isósceles, imprimir equilátero, imprimir escaleno, imprimir isósceles, fin.
Aquí tenemos, ya aquí terminó nuestra tercer parcial de administración de sistemas. De la técnica estratégica.